Tal vez sientes que ya esperaste demasiado, que Dios se olvidó de ti, que el silencio es su respuesta, o que tu oración se perdió en el cielo. Pero déjame decirte algo, con total certeza, Dios no se ha olvidado. Él no llega tarde, Él llega cuando su gloria será mayor, cuando tu corazón esté listo, cuando todo encaje con su propósito perfecto. Hoy no estás aquí por casualidad, estás a punto de entender por qué esa espera no fue un castigo, fue una preparación. Quédate, porque lo que vas a escuchar te recordará que cuando Dios actúa, lo hace en el momento exacto, y nada ni nadie podrá detenerlo. Antes de comenzar este video, te pido algo que puede marcar la diferencia en tu vida espiritual. Ve ahora mismo a los comentarios y escribe con todo tu corazón esta frase: Dios, dame paciencia para esperar tu hora. Amén. No lo hagas solo por escribir, hazlo como una verdadera declaración de fe. Hazlo como un acto de entrega, de confianza, de humildad, porque cuando reconoces que su tiempo es mejor que el tuyo, estás diciendo: Señor, ya no quiero controlar, quiero confiar. Escríbelo con fe, escríbelo desde el alma y deja que el cielo vea tu decisión. Enseñanza 1. Los tiempos de Dios son perfectos, no acelerados. Hay momentos en la vida en los que parece que todo está detenido. Haces lo correcto, oras, trabajas, esperas, y aún así nada cambia. Miras a tu alrededor y ves a otros avanzar, lograr, recibir, mientras tú sigues en el mismo lugar, preguntándote si Dios se olvidó de ti. Pero no es olvido, no es rechazo, es proceso, porque los tiempos de Dios no son acelerados ni impulsivos como los nuestros, son perfectos, tienen propósito, llevan ritmo de eternidad, no de ansiedad, y aunque no lo entiendas en el momento, lo que parece una tardanza es en realidad una sincronía divina en construcción. En el libro de Eclesiastés, capítulo 3, versículo 1, se nos recuerda algo fundamental: todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Todo, no algunas cosas, no solo lo fácil. Todo lo que esperas, sueñas y anhelas tiene un tiempo asignado por Dios. Pero ese tiempo no se adelanta por presión humana, no cambia por impaciencia. Dios no se mueve al ritmo de tu urgencia, sino al compás de tu formación, porque antes de darte algo, Él quiere prepararte para sostenerlo. Y ese proceso no se puede saltar. El problema es que vivimos en una cultura que quiere todo ahora. Respuestas rápidas, resultados inmediatos, procesos cortos. Pero Dios no trabaja con atajos. Él no improvisa. Él no entrega algo por el simple hecho de que lo pidas, sino cuando sabe que estás listo para recibirlo sin destruirte. Porque lo que Él da, no lo da para llenar un vacío momentáneo, sino para cumplir un propósito eterno. Y ese propósito se construye en el tiempo, no en la prisa. Cuando entiendes esto, dejas de ver la espera como castigo. La empiezas a ver como parte del regalo. Porque hay cosas que no llegan cuando las pides, sino cuando maduraste para recibirlas. Y si Dios está tardando, es porque está trabajando. Aunque no lo veas, Él está moviendo piezas, protegiéndote de lo que no entiendes aún, construyendo escenarios que te sorprenderán. Porque Dios nunca se adelanta, pero tampoco llega tarde. Su reloj es exacto, aunque suene silencioso. Y sí, esperar duele. Esperar cansa, esperar a veces confunde, pero en medio de la espera se forma tu carácter. Ahí se purifica tu fe, ahí se prueba tu corazón. Porque es fácil confiar cuando todo se doña. La verdadera fe se demuestra cuando no ves nada, pero sigues creyendo. Cuando no entiendes nada, pero sigues obedeciendo. Cuando todo parece en pausa, pero tú decides mantener tu paz. Esa fe es la que Dios honra. Esa fe es la que abre las puertas correctas en el momento perfecto. A lo largo de la Biblia, los grandes milagros vinieron después de largas esperas. Abraham tuvo que esperar décadas por el hijo prometido. José tuvo que pasar años en esclavitud y prisión antes de ver su propósito cumplido.
David fue ungido como rey cuando era joven, pero esperó años enfrentando pruebas antes de sentarse en el trono. ¿Y sabes qué tienen todos en común? Que no se adelantaron, no trataron de forzar el plan, no sustituyeron la promesa por una solución rápida, supieron esperar, y Dios no falló. Hoy quiero recordarte algo: si estás esperando, no estás perdiendo el tiempo, estás en el tiempo de Dios. Y ese tiempo es perfecto, aunque tu lógica lo cuestione. Deja de mirar el reloj y empieza a mirar al cielo. Deja de compararte con el proceso de otros y confía en el tuyo, porque el que te prometió es fiel y no va a dejarte a mitad de camino. La espera de hoy es la plataforma para el cumplimiento de mañana. No aceleres lo que Dios está perfeccionando. No corras por miedo, camina con confianza. Lo que parece tardanza en Dios es sincronía perfecta. Lo que hoy no entiendes, mañana tendrá sentido. Y cuando el momento llegue, verás que no faltó nada, que no sobró nada y que todo ocurrió exactamente cuando tenía que ocurrir. Porque con Dios siempre vale la pena esperar. Enseñanza 2. Dios nunca retrasa su respuesta, la prepara con propósito. Hay momentos en los que el silencio de Dios se siente como ausencia, como si Él estuviera muy lejos, como si hubiera olvidado lo que te prometió. Oras, esperas, haces lo correcto y aún así no ves respuesta. Pero lo que parece demora desde tu perspectiva, en el cielo es desarrollo. Dios no retarda su promesa, Él no se retrasa, Él prepara, porque cuando Dios hace algo, no lo hace a medias ni a la ligera. Lo hace con intención, con precisión, con propósito. Y muchas veces, antes de enviarte la respuesta, se asegura de que tú seas capaz de recibirla con madurez y sostenerla con fe. En la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9, está escrito: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente. Esa paciencia no es desinterés, es diseño, porque hay promesas que no llegan rápido, no porque no sean reales, sino porque aún están siendo formadas. Y más que eso, tú estás siendo formado para recibirlas. Dios no te entregará algo que pueda dañarte por recibirlo antes de tiempo. No te entregará una bendición si aún hay inmadurez en tu carácter que pueda convertirla en carga, porque su fidelidad no se mide por la rapidez, sino por la perfección de su obra. Pensamos que cuanto más oramos, más rápido debería llegar la respuesta. Pero la oración no es una orden de urgencia, es un canal de confianza. Cada vez que oras, estás diciendo: Señor, yo no tengo el control, pero creo que tú sí. Y esa fe es la que mueve al cielo. Pero a veces el cielo no se mueve como tú esperas. A veces no se nota por fuera, pero está trabajando en lo invisible. Está desarrollando caminos, cerrando puertas equivocadas, transformando tu corazón, afinando tus prioridades. Porque Dios no solo te da lo que pides, te prepara para lo que viene. La promesa sigue vigente. Aunque no veas evidencia, lo que Él dijo, lo va a cumplir. Pero mientras tanto, Él trabaja en ti, te fortalece en la espera, te enseña a depender, te limpia de lo superficial, te libera de lo innecesario. Porque muchas veces, si Dios respondiera cuando tú quieres, respondería a una versión de ti que aún no está lista, y su amor no hará eso. Él espera a que tu fe madure, a que tu carácter se afirme, a que tu visión se alinee con la suya. Y es en ese proceso que muchos se rinden. Piensan que Dios los ha dejado de lado, que la promesa fue un error, que su fe fue en vano. Pero no entienden que no hay demora, hay desarrollo. Y el desarrollo no siempre es visible, no siempre es cómodo, pero siempre es intencional. Porque cuando Dios por fin dice: ahora sí, todo tiene sentido. La espera cobra valor, el silencio se transforma en enseñanza. Y lo que parecía tardanza se revela como preparación perfecta. Así que si hoy estás esperando una respuesta, no te desesperes. Si aún no ves fruto, no te frustres.
Si el cielo parece callado, no lo tomes como indiferencia, recíbelo como formación. Dios está haciendo algo mucho más grande de lo que imaginas, y si no lo ha hecho aún, es porque todavía lo está perfeccionando. No en el cielo, en ti. Porque no solo quiere darte cosas, quiere hacerte capaz de vivir en plenitud con lo que te dará. Cuando finalmente llegue la respuesta, vas a entender por qué tardó. Vas a mirar atrás y agradecer que no fue antes. Porque si hubiera llegado cuando tú querías, tal vez no la hubieras valorado o tal vez no la habrías entendido. Pero ahora, después del proceso, después del fuego, después de la transformación, vas a ver que todo tenía sentido. Porque Dios nunca demora por error, Él desarrolla por amor. Y cuando desarrolla, es porque está por entregar algo eterno, algo firme, algo que no se cae con el viento, algo que viene sellado con su propósito. Así trabaja Dios, sin prisa, pero con perfección. Enseñanza 3. Esperar en Dios no es perder tiempo, es ganar dirección. Esperar en Dios no es una pausa vacía, no es un tiempo muerto, ni una pérdida de oportunidades. Esperar en Dios es el acto más poderoso de confianza que puedes ejercer, porque es en esa espera donde se afina tu visión, se purifica tu fe y se fortalece tu carácter. Es ahí, en ese aparente silencio, donde el cielo trabaja de manera invisible, preparando lo que tú no ves. Porque mientras tú piensas que no pasa nada, Dios está organizando todo para que llegue en el momento perfecto. Él no se retrasa ni improvisa. Su respuesta no llega por impulso, sino por propósito. Y para ese propósito necesitas dirección, no solo resultados. En el libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículo 25, está escrito: bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Es bueno, no es indiferente, no es injusto, es bueno. Y no dice que es bueno solo con los que hacen mucho, con los que tienen todo resuelto, con los que no dudan. Dice que es bueno con los que esperan, con aquellos que, aunque no entienden todo, siguen creyendo, con los que, en vez de correr desesperadamente, eligen confiar, con los que, en lugar de adelantarse, deciden buscar a Dios con el alma. Porque no es solo una espera pasiva, es una espera activa, una espera que busca, que ora, que escucha, que se alinea. Y es en esa alineación donde ocurre la transformación. Porque cuando aprendes a esperar en Dios, ya no pides desde la ansiedad, sino desde la paz. Ya no decides desde el impulso, sino desde la sabiduría. Ya no te mueves por presión externa, sino por dirección interna. Porque esperar no es quedarte quieto por miedo, es avanzar con cuidado porque sabes que no puedes darte el lujo de salirte del plan de Dios. Sabes que lo que Él tiene para ti es más valioso que cualquier atajo que el mundo te ofrezca. El mundo te dice que esperar es perder el tiempo, que si no te mueves rápido, alguien más lo va a tomar, que si no actúas ya, vas a quedarte atrás. Pero el reino de Dios no funciona así. En el reino, el que espera en Dios no se atrasa, se posiciona, se forma, se fortalece, porque la espera no es pasividad, es preparación. Es Dios puliendo tu visión, ordenando tus pasos y asegurándose de que cuando llegue lo que has pedido, tú no seas la misma persona que empezó a pedirlo. Porque el problema no es solo recibir lo que anhelas, es tener la capacidad de sostenerlo con madurez, con propósito, con fe firme. Hay cosas que solo entiendes en la espera. Hay revelaciones que no llegan en el ruido, sino en el silencio. Hay direcciones que no se escuchan mientras corres, sino cuando decides detenerte y dejar que Dios hable primero. Y cuando Él habla, no solo te dice qué hacer, también te da la fuerza para hacerlo. Porque lo más importante no es que todo se resuelva ya, lo más importante es que tú camines en la dirección correcta. Y esa dirección no se encuentra en la prisa, se encuentra en su presencia. Si hoy estás esperando, no te frustres. Estás ganando algo mucho más valioso que tiempo, estás ganando claridad, estás siendo afinado por dentro,
estás siendo fortalecido, estás siendo enseñado a caminar con propósito, porque Dios no quiere que llegues rápido, quiere que llegues bien. No quiere que simplemente avances, quiere que avances con intención, con madurez, con convicción. Y eso solo se forma en el horno invisible de la espera. Así que no te desesperes, no confundas silencio con ausencia, no confundas demora con olvido. Dios está contigo, incluso cuando parece que no se mueve. Él está obrando. Y si eliges esperar en Él, vas a llegar a lugares que nunca habrías alcanzado por tus propios medios. Porque el que espera en Dios no se queda atrás, se prepara para ir más lejos, con dirección, con firmeza, con paz. Porque en el tiempo de Dios todo tiene sentido. Y la espera que hoy parece incómoda será mañana la base de tu testimonio. Enseñanza 4. Mientras esperas, Dios trabaja en lo invisible. Hay momentos en los que el silencio de Dios pesa, días en los que sientes que oras y no hay respuesta, que crees y no hay cambios, que esperas y todo sigue igual. Pero lo que no estás viendo no significa que no esté pasando, porque mientras tú esperas en lo visible, Dios está trabajando en lo invisible. Él no duerme, no descansa, no se olvida. Él actúa en dimensiones que tu vista no alcanza. Y aunque no puedas entenderlo ahora, cada segundo de espera está lleno de actividad celestial. No es tiempo perdido, es tiempo invertido en una obra que va más allá de tu comprensión. En el Salmo 121, versículo 4, está escrito: He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. No dice que se desconecta por un momento, ni que se toma un descanso. Dice que no duerme, que está atento, vigilante, presente. Y si Dios cuida a Israel con esa fidelidad inquebrantable, ¿cuánto más cuidará de ti, que has sido sellado con su amor? Él está moviendo piezas, abriendo caminos, derribando obstáculos, alineando personas y situaciones para que todo llegue en el momento justo. Y mientras tú esperas en fe, Él actúa en gracia. Lo difícil es que como seres humanos queremos ver para creer. Nos aferramos a lo tangible, a lo que se puede medir, a lo que se puede controlar. Pero la fe verdadera nace cuando decides creer, aunque no veas nada. Cuando aprendes a confiar en el carácter de Dios, no en las circunstancias. Cuando eliges decir, no lo veo, pero sé que está obrando. No lo siento, pero sé que no me ha dejado. Porque esa certeza no se construye en los momentos fáciles, sino en los silencios profundos, donde todo lo que tienes es su palabra. Y ahí es donde Dios fortalece tu espíritu. Mientras tú esperas, Él trabaja en tu corazón, limpia tus intenciones, afina tu carácter, moldea tu paciencia, entrena tu obediencia, porque no solo está preparando la respuesta, te está preparando a ti. No te está haciendo esperar por castigo, te está haciendo esperar por amor, porque sabe que hay cosas que aún no puedes ver, que hay batallas que aún no podrías enfrentar, que hay bendiciones que no podrías sostener si llegaran ahora mismo. Así que mientras tú esperas, Él te está construyendo por dentro. La obra invisible de Dios no siempre tiene aplausos ni confirmación inmediata. A veces te va a parecer que estás solo, que tus oraciones se pierden en el aire, que tu fe es inútil, pero no lo es. Cada clamor ha sido escuchado, cada lágrima ha sido recogida, cada decisión que has tomado por obediencia ha sido registrada. Dios no es indiferente a tu proceso, Él está más cerca de lo que imaginas. Y aunque no veas el milagro hoy, eso no significa que el milagro no esté en camino, solo significa que todavía está en etapa de formación. Así como una semilla crece en la oscuridad de la tierra antes de brotar a la superficie, así también Dios está obrando en el terreno que tú no puedes ver. Y justo cuando piensas que nada está sucediendo, ahí es cuando más actividad hay en el cielo. Porque Dios trabaja en lo secreto antes de revelarse en lo público. Él se mueve donde nadie lo ve para que, cuando todo se manifieste, tú sepas que no fue coincidencia, fue cuidado. Fue fidelidad, fue amor en acción, así que no te canses de esperar.
No bajes los brazos, no apagues tu fe, aunque no veas nada, aunque no sientas nada, aunque no entiendas nada, sigue confiando, porque mientras tú esperas, Dios no se ha detenido. Él sigue obrando, sigue guiando, sigue protegiendo. Y cuando llegue el momento, cuando todo lo que Él está haciendo en lo invisible se manifieste, vas a mirar atrás y vas a entender que todo valió la pena, porque el que te guarda nunca duerme, nunca falla, nunca se olvida de lo que prometió. Enseñanza 5. La fe se prueba en el silencio de Dios, no en su rapidez. Hay momentos en los que todo parece callado, oras con fuerza, pero no escuchas respuesta. Lees la palabra, pero no sientes dirección. Sirves, crees, haces lo correcto, y aún así parece que el cielo está en silencio. Y es en esos momentos donde muchos dudan, retroceden, se enfrían. Pero lo que no entienden es que ese silencio no es abandono, es prueba, porque la fe verdadera no se prueba en lo rápido que Dios responde, sino en lo profundo que confías cuando no lo ves. Es ahí, en ese espacio entre lo que pediste y lo que aún no llegó, donde se revela de qué está hecha tu fe. En el libro del profeta Habacuc, capítulo 2, versículo 4, está escrita una verdad que sostiene a los que caminan con Dios. Mas el justo por la fe vivirá. No dice que vivirá por resultados, ni por emociones, ni por confirmaciones constantes. Dice que vivirá por fe, por una convicción que no depende de lo que ve, sino de en quién ha confiado. Y eso no es fácil, porque nuestra carne quiere señales, quiere velocidad, quiere certeza. Pero la fe que agrada a Dios no necesita pruebas visibles, solo necesita recordar quién es Él, aunque todo lo demás se sienta incierto. Hay temporadas en las que Dios parece estar en silencio, no porque no esté haciendo nada, sino porque está observando tu reacción, está afinando tu madurez espiritual, está viendo si tu relación con Él depende de los resultados o del amor genuino. Porque muchos buscan a Dios por lo que puede dar, pero los verdaderos hijos lo buscan por quien Él es. Y cuando decides seguir confiando incluso cuando no hay respuestas, estás diciendo con tu vida: no camino por vista, camino por fe. No vivo por rapidez, vivo por convicción. Esa clase de fe no se construye en momentos fáciles. Se forma en los silencios prolongados, en las oraciones que parecen sin eco, en las esperas largas donde el alma tiembla, pero no se rinde. Y es ahí donde tu fe se vuelve firme. Ya no se quiebra con cualquier viento, ya no necesita estímulos constantes, ya no se alimenta solo de emociones, porque ahora está arraigada en la verdad, que Dios es fiel, aunque aún no veas el cumplimiento, que Él es bueno, aunque el proceso sea difícil, que su promesa sigue viva, aunque parezca dormida. El problema es que confundimos silencio con rechazo, y eso es una trampa del enemigo. Dios no se aleja porque no habla. A veces guarda silencio porque ya te dio una palabra, y ahora quiere ver si la vas a sostener sin otra confirmación. Él ya habló, y ahora te toca a ti caminar. A veces su silencio es el eco de una promesa que ya fue dicha, y si aprendes a confiar en medio de ese silencio, estarás más cerca de ver su gloria que nunca antes. La fe que sobrevive al silencio es la fe que hereda promesas, es la fe que abre puertas eternas, es la fe que conmueve el corazón de Dios, porque no está sostenida por lo que Dios da, sino por lo que Él es. Y si hoy estás atravesando una temporada donde parece que nada se mueve, donde todo está en pausa, recuerda, el justo no vive por el calendario, ni por la inmediatez, vive por fe. Y esa fe no falla, porque está conectada a un Dios que nunca miente, nunca se atrasa y nunca olvida lo que prometió. Así que sigue orando, aunque no sientas nada, sigue obedeciendo, aunque no veas resultados, sigue creyendo, aunque el cielo esté en silencio. Porque el que vive por fe no necesita pruebas externas para mantenerse firme. Solo necesita recordar que su Dios es eterno, que su palabra no cambia, y que cada segundo de silencio también está trabajando en ti. Y cuando menos lo esperes,
ese silencio se romperá, y sabrás que tu fe no fue en vano. Fue el puente invisible que te sostuvo hasta ver la promesa hecha realidad. Enseñanza 6. Dios llega justo cuando su gloria será mayor. A veces te preguntas por qué Dios no llegó antes. ¿Por qué no intervino cuando todo aún podía resolverse? Cuando parecía que todavía había esperanza, cuando la situación no estaba tan rota como ahora. Le pediste, le creíste, esperaste, y aún así no llegó en el tiempo que tú imaginabas. Pero lo que parece retraso, en realidad es estrategia, porque Dios no solo responde peticiones, Él revela su gloria, y su gloria no se manifiesta en lo predecible, sino en lo imposible. Él no llega cuando tú crees que lo necesitas. Él llega cuando su presencia dejará una marca eterna. En el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 6, hay una escena que rompe nuestra lógica. Jesús recibe la noticia de que su amigo Lázaro está enfermo, pero en lugar de correr, se queda 2 días más en el mismo lugar. Y mientras tanto, Lázaro muere. Desde fuera parece descuido, parece demora, parece indiferencia, pero no es nada de eso, es propósito. Porque cuando Jesús llega, ya no hay esperanza humana, ya no hay margen de acción natural. Solo queda espacio para que lo sobrenatural entre en escena. Y así lo hace. Llama a Lázaro por su nombre y lo resucita. No sana al enfermo, resucita al muerto, porque su retraso fue solo el escenario perfecto para una gloria mayor. Y eso es exactamente lo que a veces pasa en tu vida. Dios no aparece cuando esperabas, porque no está trabajando según tus tiempos, sino según su gloria. Él no quiere que pienses que fue coincidencia, que lo resolviste tú, que lo logró tu estrategia o tu habilidad. Quiere que sepas que fue Él, que cuando ya nada ni nadie podía hacer algo, su voz cambió todo. Porque lo que parecía el final era solo el punto exacto donde comenzaba lo eterno. Por eso, si hoy estás viendo cómo algo muere frente a tus ojos, una relación, un proyecto, un sueño, una etapa, no creas que es el cierre definitivo. Puede ser que solo sea el escenario perfecto para que Dios se manifieste con más poder que nunca. Él no llega tarde. Llega cuando su gloria será mayor. Llega cuando tú ya no puedes más, para que entiendas que nunca dependió de ti. Llega cuando tus recursos se agotaron, para mostrarte que su provisión es inagotable. Llega cuando todo parece perdido, para que sepas que en Él nada está realmente perdido. Hay algo poderoso en entender que Dios no se mueve por pánico. Él no reacciona, Él orquesta, no improvisa, diseña. Y si eligió quedarse 2 días más, como con Lázaro, es porque estaba escribiendo una historia más grande que la que tú estabas esperando. Tú querías que sanara lo enfermo, pero Él quería resucitar lo muerto. Tú querías una solución, pero Él quiere mostrarte su gloria. Y eso, a veces, requiere que las cosas pasen por el punto más oscuro, más difícil, más doloroso, porque es ahí donde su luz brilla más fuerte. Así que no te desesperes por el silencio. No creas que el retraso es olvido. Si Dios aún no ha llegado, es porque su llegada transformará más de lo que imaginas. Y cuando lo veas moverse, cuando lo veas entrar en escena después de todo lo que has pasado, no tendrás duda de que fue Él. No tendrás duda de que su mano estuvo sobre todo, aunque tus ojos no lo vieran. Y cuando eso ocurra, tu fe será más firme, tu testimonio más fuerte, y su gloria más evidente. Recuerda esto, Jesús no llegó tarde. Llegó cuando la tumba estaba sellada, cuando el llanto ya había estallado, cuando la esperanza humana se había extinguido, porque ahí es donde su poder resucita lo que parecía terminado. Y si hoy tú estás en una situación así, no temas. Dios no ha terminado contigo, solo está esperando el momento exacto en el que su gloria será imposible de ignorar. Y cuando llegue, nada volverá a ser igual. Enseñanza 7. Dios nunca se equivoca de día ni de hora. Quizás te sientes invisible. Estás sembrando con fidelidad,
obedeciendo en lo secreto, soportando procesos que otros no ven. Y aún así el reconocimiento no llega. Sientes que avanzas lentamente, que tus esfuerzos no son valorados, que tus oraciones no se responden con la rapidez que esperas. Pero hay una verdad que hoy necesitas guardar en el corazón. Dios nunca se equivoca de día ni de hora. Él no exalta antes de tiempo, pero tampoco después. Él sabe cuándo, cómo y dónde manifestar lo que ha estado formando en ti. Y lo hará en el momento exacto donde su gloria sea más evidente y tu corazón esté listo para sostenerlo. En la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 6, se nos da una clave: humillaos, pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. La exaltación no viene por forzar circunstancias, por llamar la atención, ni por buscar plataformas. Viene cuando caminas en humildad, cuando permites que Dios te moldee lejos del ruido, cuando estás dispuesto a servir aunque nadie te aplauda, a permanecer fiel aunque nadie te lo reconozca. Esa es la clase de humildad que atrae la atención del cielo. Esa es la semilla que Dios honra con exaltación en su tiempo. Lo que hoy parece pequeño está siendo observado. Lo que haces con integridad cuando nadie mira está siendo contado. Cada decisión que tomas por obediencia y no por conveniencia, cada vez que eliges callar en lugar de defenderte, cada vez que eliges servir sin esperar nada a cambio, todo eso es parte del proceso. Y Dios, que ve en lo secreto, promete recompensarlo en público. No se trata de si estás listo para ser visto, se trata de si estás listo para cargar la responsabilidad espiritual de lo que viene. Porque Dios no promociona para inflar el ego, Él promociona para cumplir propósito. Hay muchas personas que llegan a lugares altos rápido, pero se caen igual de rápido. Porque lo que no fue edificado con humildad, no se sostiene con fama. Lo que no fue procesado con carácter, se corrompe con visibilidad. Por eso Dios se toma su tiempo contigo, porque no está construyendo una imagen, está formando un corazón. Y cuando ese corazón está listo, Él se encarga de abrir puertas que nadie puede cerrar. Él se encarga de llevarte a lugares donde tu nombre no había llegado, pero tu obediencia sí. No te frustres si otros son promovidos antes que tú. No te compares, no te contamines con envidia ni desesperación. A cada uno Dios le da su momento, y si tú estás caminando bajo su mano, entonces puedes estar seguro, tu día llegará, tu hora llegará, y cuando llegue, entenderás por qué no podía ser antes, porque si hubiera sido antes, no lo hubieras sostenido, porque si hubiera sido antes, lo hubieras confundido con validación humana, pero ahora sabes que es gracia, que es fidelidad divina, que es fruto de haber confiado cuando no veías nada, de haber permanecido cuando todo te decía que renunciaras. La humildad de hoy es la plataforma de tu promoción mañana, y no es una promoción para lucirte, sino para servir mejor, para impactar más, para llevar el mensaje más lejos, para hacer la voluntad de Dios con autoridad y madurez. Así que no te canses. Sigue honrando a Dios con tu carácter, con tu silencio, con tu fe, porque el que se humilla bajo su mano será exaltado por su voz. No por la opinión de los hombres, no por estrategias humanas, sino por el mismo Dios que ha estado contigo desde el primer día. Y cuando ese momento llegue, cuando Él diga, es ahora, no tendrás que empujar puertas, no tendrás que explicar tu proceso, la gracia hablará por ti. La fidelidad de Dios será tu respaldo, y lo que Él preparó, nadie podrá detenerlo, porque cuando Dios promueve, lo hace con propósito eterno, con sello divino y con precisión perfecta. A su tiempo, nunca antes, pero jamás tarde. Enseñanza 8. Lo que llega en el tiempo de Dios no se pierde, se multiplica. Hay cosas que parecen tardar más de la cuenta, oportunidades que no llegan, promesas que no se cumplen, sueños que siguen en pausa. Y el enemigo quiere que pienses que se te está yendo la vida, que estás perdiendo el momento, que alguien más lo logró antes que tú, que ya es muy tarde.
Pero cuando caminas con Dios, no existen los retrasos, existen preparaciones, porque lo que llega en el tiempo de Dios no se pierde, se multiplica. Él no da lo justo, da en abundancia. Y cuando esa bendición llega, no solo cubre lo que esperabas, rebosa. El Salmo 1, versículo 3, lo dice con claridad. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, no antes, no cuando tú lo decides, en su tiempo, porque la tierra tiene su proceso, la raíz tiene su profundidad, la estación tiene su momento, y cuando todo eso se alinea, el fruto llega. No hay posibilidad de fracaso si permaneces plantado donde Dios te puso. No hay esfuerzo perdido si tus raíces están creciendo en su presencia, porque cuando Dios marca la temporada, la cosecha es inevitable. Y es que lo que llega por impulso muchas veces se desvanece. Lo que se fuerza por ansiedad se rompe, pero lo que se espera en fe, lo que se recibe en obediencia, lo que se honra en silencio, eso se multiplica cuando llega, porque no viene con desgaste, viene con propósito. No viene solo para ti, viene para impactar a otros. Y eso es lo que Dios hace cuando decide que es el momento. Transforma tu espera en testimonio, tu silencio en autoridad, tu proceso en plataforma. Tal vez hoy no entiendes por qué se ha tardado tanto. ¿Por qué has sembrado con lágrimas y no ves el fruto? ¿Por qué has orado por años y aún no hay respuesta? Pero Dios no está haciendo perder tu tiempo. Está preparando un tipo de cosecha que no se puede recibir con prisas, porque no quiere darte solo una respuesta, quiere darte fruto que permanezca. No una temporada de éxito, sino una vida de propósito. Y para eso, el tiempo tiene que ser perfecto. El problema es que muchas veces medimos el valor de lo que recibimos por la velocidad con la que llega. Pero en el reino, lo valioso no llega rápido, llega sólido. Lo profundo no se forma en días, se forma en estaciones. Y esas estaciones duelen, porque te podan, te exponen, te vacían, pero también te fortalecen, te maduran, te hacen crecer en lo oculto. Y cuando llega el tiempo de dar fruto, no solo floreces, sostienes. Dios no trabaja con relojes humanos. Su calendario es eterno, su visión es completa. Él no tiene prisa, tiene propósito. Y si algo no ha llegado aún, no es porque se perdió, es porque está siendo multiplicado. Porque lo que Él da no es por cantidad, es por impacto. Y cuando lo da, nadie lo puede detener, nadie lo puede copiar, nadie lo puede robar. Porque fue diseñado solo para ti, en el tiempo exacto donde tu carácter, tu fe y tu visión están listos para recibirlo. Así que no temas si tu temporada parece más lenta que la de otros. No te compares, no te desesperes, porque el árbol que da fruto en su tiempo no compite, solo permanece. Y ese permanecer es lo que garantiza que cuando llegue el día, lo que recibas no solo será grande, será eterno. Porque lo que viene de Dios, en el tiempo de Dios, no se agota, se multiplica, no se desvanece, se fortalece, no se pierde, llega con cosechas garantizadas. Y cuando veas ese fruto en tus manos, vas a entender por qué no podía llegar antes. Por qué hubo días de poda, noches de silencio, años de espera. Vas a mirar atrás y agradecer cada instante en que no soltaste. Porque el Dios que prometió, cumplió. Y no solo cumplió, superó. Porque lo que esperaste en fe, llegó con propósito. Y lo que parecía demorado, era solo una semilla en el calendario perfecto de Dios. Enseñanza 9. La espera no te debilita, te edifica. La espera no es el lugar donde tu fe se apaga, es el lugar donde tu fe se afina. No es el terreno donde te debilitas, es donde eres edificado por dentro. Porque mientras todo a tu alrededor parece detenido, algo poderoso está ocurriendo dentro de ti. Tu carácter se profundiza, tu espíritu se alinea, tu alma se fortalece. No estás perdiendo el tiempo, estás siendo transformado, porque la espera no es una pausa, es una preparación. Y Dios no desperdicia procesos. Cada día que pasas confiando,
Cada oración que haces sin ver todavía la respuesta, cada vez que decides no rendirte, estás creciendo. En el libro del profeta Isaías, capítulo 40, versículo 31, se nos da una promesa clara. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. No dice que todo se resolverá rápido, no dice que el camino será fácil. Dice que mientras esperas, recibirás fuerzas nuevas. Y eso es lo que Dios hace con los que no sueltan, con los que eligen confiar cuando otros retroceden. Él no solo responde, Él renueva. Y esa renovación no es una emoción momentánea, es una fuerza profunda que nace cuando decides quedarte firme en medio de la incertidumbre. Cuando no entiendes, pero igual obedeces. Cuando no ves, pero igual sigues creyendo. Cuando no sientes nada, pero igual te mantienes en la presencia de Dios. Ahí es donde Él hace la obra más grande, no fuera de ti, sino dentro. Porque muchas veces tú estás esperando que cambie la situación, pero Dios está usando la situación para cambiarte a ti. La espera edifica porque te enseña a depender, a dejar de controlar, a soltar el orgullo, a escuchar más, a reconocer que tus fuerzas tienen un límite, pero las de Dios son inagotables, y es justo en ese límite donde su poder se manifiesta. Porque cuando ya no puedes más, Él empieza a cargar lo que tú no puedes. Te da paz en medio del caos, claridad en medio de la confusión, estabilidad en medio de lo incierto. Esa es la fuerza que no viene de dormir bien, ni de que todo te salga perfecto. Esa es la fuerza que viene de esperar en Dios. Muchos piensan que la espera los está deteniendo, pero en realidad los está formando. Porque el que no aprende a esperar con paciencia, tampoco sabrá caminar con sabiduría. No se trata de quedarte quieto por miedo, sino de avanzar con propósito. La espera te enseña a moverte al ritmo de Dios, no al tuyo. Y cuando logras hacer eso, dejas de vivir por presión y empiezas a vivir por dirección. Ya no reaccionas, respondes. Ya no te desesperas, disciernes. Y eso, aunque no lo parezca, es parte de la edificación. Porque mientras esperas, tu fe gana profundidad. Tu confianza deja de ser frágil. Ya no estás condicionado por lo que ves, sino por lo que sabes de Dios. Y sabes que Él es fiel, que Él cumple, que Él nunca llega tarde, aunque se tome su tiempo. Por eso la espera no te debilita, te prepara para cargar lo que viene. Porque las bendiciones que valen la pena no se entregan a la ligera, se entregan a los que están listos por dentro. Si hoy estás en una etapa donde todo parece lento, donde la respuesta no llega, donde el camino es largo, no te frustres. No estás perdiendo fuerza, estás ganando resistencia. Estás levantando alas como las águilas. Estás aprendiendo a correr sin cansarte, a caminar sin agotarte, porque Dios está contigo, aunque no sientas, está trabajando, aunque no veas, está edificando, aunque parezca silencio. Así que sigue esperando, no como quien se rinde, sino como quien se está preparando para volar más alto. Porque cuando llegue el tiempo, verás que todo lo que parecía lento era parte de una obra mayor. Y lo que construiste en la espera será la base de lo que Dios va a levantar en tu vida. Enseñanza 10. El tiempo de Dios forma tu carácter, no solo tu destino. A veces te preguntas por qué Dios tarda en responder. ¿Por qué, si Él ya tiene el poder, no lo hace de inmediato? ¿Por qué permite que atravieses procesos largos, caminos difíciles, silencios prolongados? Pero lo que no siempre ves es que el tiempo de Dios no solo está formando lo que vas a recibir, está formando quién vas a ser cuando lo recibas. Porque su prioridad no es solo llevarte al destino, es prepararte por dentro. Él no quiere solo darte promesas cumplidas, quiere verte con un carácter capaz de sostenerlas. Y para eso, la espera no es un castigo, es el taller donde Él te moldea. En la carta a los Romanos, capítulo 5, versículo 3, está escrita una verdad profunda.
La tribulación produce paciencia. No es una frase decorativa, es un principio, porque lo que atraviesas hoy no es en vano. Cada prueba, cada retraso, cada puerta que no se abrió cuando querías, está trabajando dentro de ti. Está haciendo más fuerte tu fe, más estable tu corazón, más profundo tu carácter. Porque si Dios te entregara todo sin proceso, podrías recibirlo con manos inmaduras, y lo que fue una bendición se volvería una carga. Por eso Él espera, no por ti, sino por tu formación interna. Dios no tiene problema en llevarte a lugares altos, pero no va a hacerlo si tu interior no está listo para sostenerlos. Porque el lugar de destino sin carácter es peligroso. Lo que sube rápido sin raíz, cae sin aviso. Y Dios no trabaja con apariencias, trabaja con fundamentos. Él te moldea en el silencio, en la frustración, en las decisiones difíciles que tomas cuando nadie ve. Ahí es donde Él está forjando tu paciencia, tu humildad, tu integridad, tu capacidad de confiar sin ver. Porque no se trata solo de llegar, se trata de llegar bien, con madurez, con propósito y con la capacidad de impactar desde el lugar al que Él te llevará. Cada proceso que vives no está diseñado para detenerte, sino para definirte. Está siendo probado no para que Dios vea si fallas, sino para que tú descubras de qué estás hecho. Y cada paso que das con fe en medio de la incertidumbre, cada vez que decides obedecer en vez de huir, cada momento donde eliges confiar aunque no sientas nada, estás siendo formado. Estás saliendo del molde viejo, de la fe superficial, de las emociones frágiles. Estás entrando en la estructura del reino, en la mente renovada, en la fortaleza interna que no se mueve con el viento. No subestimes lo que estás viviendo. Tal vez no entiendes todo ahora, pero un día mirarás atrás y verás que ese proceso era necesario, que esa espera era una bendición disfrazada, que ese silencio era una conversación profunda entre tu alma y Dios. Porque mientras tú pedías que el camino se abra, Él estaba trabajando en que tu corazón se limpie. Mientras pedías velocidad, Él estaba plantando raíces. Mientras querías resultados, Él estaba forjando identidad. Y cuando llegue el tiempo, cuando Dios decida que ya estás listo, verás que no solo recibes lo que esperabas, también te conviertes en alguien capaz de sostenerlo, cuidarlo y multiplicarlo. Porque no fuiste impulsado por emociones, fuiste edificado por procesos. Porque no corriste por presión, avanzaste con sabiduría. Porque no necesitaste la validación de todos, solo la aprobación de aquel que te conoce por dentro. Así que si hoy estás en medio del tiempo de espera, no te frustres. Estás en manos del alfarero. Él no está tardando, está moldeando. Y cuando termines este proceso, no solo estarás más cerca de tu destino, estarás más fuerte por dentro. Porque el tiempo de Dios nunca es solo para darte cosas. Es para hacerte más parecido a Cristo, más firme, más sabio, más lleno de fe. Y cuando eso sucede, no hay puerta que no se abra, no hay promesa que no se cumpla, y no hay obstáculo que te pueda detener, porque ahora sabes que la espera no te detuvo, te edificó. Y ese carácter que llevas dentro es la verdadera victoria. Enseñanza 11. El retraso no es negación, es preparación. A veces lo que más cuesta entender es que el retraso no significa un no, que el hecho de que algo no haya llegado todavía no quiere decir que Dios lo haya negado. Lo que no vemos es que mientras esperamos, Dios no está inactivo. Él está alineando cosas que nuestros ojos aún no pueden ver. Está trabajando en nuestro interior y está preparando el escenario perfecto para que cuando llegue lo que esperamos, lo podamos recibir con madurez, con gratitud y sin destruirnos por dentro. Porque no se trata solo de recibir, se trata de estar listos para lo que vamos a recibir. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, hay una imagen muy poderosa. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él
No es que Dios esté lejos, es que Él está esperando el momento exacto en que tú puedas abrir la puerta con un corazón dispuesto. Él no fuerza entradas, Él llama, Él prepara, Él espera que tú también estés en la posición correcta, con la actitud correcta, con el espíritu correcto para recibir lo que Él trae. Cuando sientes que todo está en pausa, que las promesas no se cumplen, que los planes no avanzan, no pienses que Dios se olvidó. Él está mucho más cerca de lo que crees, pero no se mueve por ansiedad, se mueve por propósito. No responde a presión, responde a fe. Y si Él está permitiendo ese retraso, es porque hay algo más profundo que está trabajando. Tal vez está limpiando tu enfoque, quitando lo que estorba, rompiendo apegos, sanando heridas que aún no habías enfrentado. Porque si lo recibieras en el estado en el que estabas, lo dañarías o te dañaría. Dios no solo quiere darte lo que sueñas, quiere formarte para que sepas cómo usarlo. Hay bendiciones que necesitan madurez, hay puertas que requieren discernimiento, hay relaciones que no puedes sostener sin sanidad emocional, y Él lo sabe. Él no quiere verte caer bajo el peso de una bendición mal administrada. Por eso se toma su tiempo, por eso no te da todo cuando lo pides, porque te ama demasiado como para darte algo que no estás listo para manejar. Y esa preparación no es pasiva, no es estar de brazos cruzados. Es Dios trabajando en tu fe, en tu obediencia, en tu carácter. Es enseñarte a soltar el control, a depender de Él, a caminar por fe y no por vista. Porque cuando aprendes eso, ya no te desesperas por el tiempo, ni dudas por el retraso. Empiezas a confiar en que si Dios aún no abrió esa puerta, es porque aún no era tu turno de entrar. Y cuando sí sea tu turno, no necesitarás forzarla. La puerta se abrirá sola, porque fue Él quien la preparó para ti, y te preparó a ti para ella. Cada día que esperas no es tiempo perdido. Es parte del diseño. Cada oración que no tuvo una respuesta inmediata está construyendo dentro de ti una fe que no depende de lo que ves. Estás aprendiendo a escuchar su voz, a reconocer sus tiempos, a confiar en su agenda celestial. Y esa es una de las mayores fortalezas que puedes tener, la capacidad de esperar con paz, con esperanza, con humildad. El retraso no es el final de la historia. Es solo un capítulo más. Y en ese capítulo, Dios está escribiendo cosas que harán sentido más adelante. Cuando mires atrás, entenderás por qué no podía llegar antes, por qué ese retraso era en realidad un regalo disfrazado, porque lo que viene en el tiempo de Dios no solo llena tus expectativas, las supera, y cuando llegue, llegará con confirmación, con paz, con propósito. No tendrás que dudar, no tendrás que pelear, solo tendrás que abrir la puerta, porque Él ya estará allí, trayendo consigo lo que había prometido. Así que no malinterpretes el silencio, ni la espera. No es rechazo, es preparación. Y cuando el cielo decide que es tiempo, nada ni nadie puede detener lo que Dios ha alineado para ti. Solo confía, porque Él está a la puerta y está llamando. Enseñanza 12. Confía aunque no tengas señales inmediatas. A veces lo más difícil es confiar cuando no hay señales, cuando todo parece en silencio, cuando no hay confirmaciones visibles ni respuestas rápidas. Pero es en ese terreno donde nace la fe verdadera, porque confiar cuando todo está claro no requiere profundidad, pero confiar en medio de la oscuridad, eso es fe madura. Dios no está obligado a darte pruebas inmediatas para que creas. Él quiere que tu corazón lo elija aun cuando el cielo parece cerrado, aun cuando no entiendes lo que pasa, aun cuando lo que ves contradice lo que esperas. En Mateo 11, versículo 6, Jesús dice: «Bienaventurado el que no haya tropiezo en mí». Es decir, bendito aquel que no se ofende cuando no entiende mis caminos, aquel que sigue creyendo aunque yo no actúe como él pensaba, aquel que no se aleja porque no le respondí como quería. Y es que la confianza verdadera no exige explicaciones, no pone condiciones, no vive de pruebas constantes, vive de relación, de conocimiento, de certeza interna.
Vive de saber que Dios es fiel, aunque no parezca, que Dios sigue obrando, aunque no lo veas, que Dios sigue amando, aunque estés en silencio. Cuando no tienes señales, tu alma quiere fabricar conclusiones, quiere suponer que Dios se olvidó, que no le importas, que ya no va a hacer nada. Pero eso no viene de la fe, viene del miedo, y el miedo siempre te empuja a desconfiar. La fe, en cambio, te ancla. Te recuerda que Dios no necesita mostrarte algo nuevo para seguir siendo Dios. Él ya te salvó, ya te redimió, ya te dio promesas. ¿No será eso suficiente para confiar en su fidelidad, incluso cuando ahora no entiendes lo que está haciendo? Confía aunque tus oraciones no tengan respuesta inmediata. Confía aunque los planes parezcan detenidos. Confía aunque no sientas emoción espiritual, aunque no tengas visiones, sueños ni confirmaciones. Porque Dios no está limitado a las señales. Él es Dios por encima de tus emociones. Y muchas veces Él se queda en silencio, no porque no te escuche, sino porque quiere que aprendas a sostenerte por lo que sabes, no solo por lo que sientes. Porque la fe que se basa en señales constantes es una fe frágil, pero la fe que se sostiene en la palabra, esa es inquebrantable. Hay momentos en los que no vas a tener mapa, pero sí tendrás dirección interna. No sabrás todos los detalles, pero sabrás que debes seguir caminando, y eso es suficiente, porque no estás solo. Aunque no lo veas, Dios va delante. Aunque no escuches nada, su plan sigue en marcha. Y si decides confiar sin condiciones, sin exigencias, sin querer entender todo, entonces verás cómo Él honra a los que no se tropiezan por causa de su aparente silencio. El enemigo quiere hacerte creer que si no ves, no puedes avanzar. Pero Dios dice, camina por fe, no por vista. Él te está enseñando a depender, no de las circunstancias, sino de su carácter. No de lo que se mueve afuera, sino de lo que Él ya sembró dentro de ti. Porque cuando la confianza no necesita señales, es cuando tu fe se vuelve firme, madura, poderosa. Y esa es la fe que mueve montañas. Esa es la fe que recibe las mayores respuestas. Así que si hoy no tienes señales, no te desesperes. No busques respuestas en cada esquina. No dejes que tu fe tropiece por la falta de evidencia. Recuerda lo que ya sabes. Recuerda lo que Él ya hizo, y sigue caminando con la certeza de que el silencio de Dios nunca es abandono, es formación, es profundidad, es prueba de que Él te considera lo suficientemente fuerte como para seguir creyendo sin que tengas que verlo todo. Y cuando Él vuelva a hablar, cuando esa señal llegue, no será para convencerte, será para recompensarte, porque no te caíste cuando todo era oscuro, porque no exigiste pruebas, porque elegiste confiar. Y esa es la fe que más agrada al corazón de Dios. La que dice, no lo entiendo todo, pero igual confío. No lo veo, pero sé que Él está. No tengo señales, pero tengo a Dios. Y eso, créeme, es más que suficiente. Enseñanza 13. Cuando Dios responde, lo hace de forma completa. Cuando Dios decide responder, no lo hace a medias. No te entrega migajas, no te da sobras, no te da apenas lo suficiente. Él es un Dios de plenitud, un Dios que rebosa, un Dios que abre ventanas del cielo, no rendijas. Su respuesta no llega tímida ni limitada, llega completa, llega cargada de propósito, llega con confirmación, porque cuando Él mueve su mano a tu favor, no lo hace para impresionarte, lo hace para transformarte. En Malaquías, capítulo 3, versículo 10, está esa promesa que muchas veces hemos escuchado, pero pocas veces valorado como merece. Abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. No dice una bendición suficiente, dice hasta que sobreabunde, porque Dios no responde por cantidad, responde por propósito. No quiere solo darte lo que pediste, quiere darte lo que te forma, lo que te prepara, lo que te cambia desde adentro. Y cuando Él considera que es el momento de abrir esas ventanas, no habrá fuerza humana que pueda cerrarlas. Tal vez
Tú esperabas una señal pequeña, una ayuda puntual, una mejora mínima, pero Dios no actúa en modo limitado. Él conoce lo profundo de tu necesidad, incluso lo que tú no sabes que necesitas. Él ve las áreas ocultas que también requieren sanidad, los vacíos que tú ocultas con sonrisas, los sueños que enterraste porque te parecían imposibles. Y cuando Él responde, no solo toca la superficie, entra hasta la raíz. Por eso, cuando llega, lo transforma todo. No solo arregla un área, sana la historia entera. Y su respuesta no solo es grande, también es precisa. Llega en el momento exacto, con la forma exacta, con el impacto justo para que no quede duda de que fue Él. Porque cuando es Dios quien responde, no hay confusión. Todo encaja, todo cobra sentido, todo se ordena. El caos se convierte en testimonio. La espera se convierte en sabiduría. El proceso se convierte en plataforma. Porque su respuesta no llega para decorar tu vida, llega para reescribirla. No creas que Dios está limitado por tus recursos, por tu situación, por tus errores. Él no necesita condiciones ideales para actuar. Solo necesita corazones que confíen, que esperen, que permanezcan. Y si tú has estado fiel en lo poco, si no te has rendido en la espera, si no has soltado su promesa a pesar del silencio, entonces prepárate, porque cuando Él decida abrir esas ventanas, no solo va a sorprenderte, va a sobreabundarte. Y no por lo que hiciste, sino por lo que Él es, porque su naturaleza es dar más, sanar más, hacer más. Muchas veces pedimos lo justo, lo inmediato, lo urgente. Pero Dios responde con lo eterno, no solo con lo que queremos, sino con lo que necesitamos, no solo con lo que pedimos, sino con lo que Él soñó para nosotros. Y por eso, a veces parece que se demora, porque está preparando una respuesta que no solo encaje con tu oración, sino que supere tu imaginación. Y cuando esa respuesta llega, entiendes por qué tuvo que tardar. Porque lo que llega del cielo no se improvisa, se construye y se derrama en el momento perfecto. Así que no te conformes con pensar en un Dios que apenas responde. No minimices su poder ni limites su bondad. Él no está preparando una respuesta para que apenas respires. Está preparando una respuesta para que vivas con plenitud. Y cuando esa bendición llegue, será evidente que fue Él. Porque será completa, será abundante, será transformadora, no quedará duda, no necesitarás explicarla. Solo tendrás que levantar la mirada y decir, esto solo pudo venir de Dios. Recuerda esto cada vez que sientas que esperas en vano, cada vez que pienses que Dios se olvidó. Él no se ha olvidado, solo está esperando el momento de abrir la ventana correcta, en el tiempo exacto y con una bendición que no solo llene tus manos, sino que también ensanche tu corazón, porque cuando Dios responde, lo hace de forma completa. Enseñanza 14, la paciencia activa bendiciones mayores. Muchos quieren ver la promesa antes de obedecer, quieren resultados antes que rendición. Pero el reino de Dios no funciona así. Primero viene la obediencia, luego la manifestación. Primero haces su voluntad, luego ves la promesa. Porque no se trata de manipular a Dios con fe instantánea, sino de caminar con paciencia en medio del proceso. Y ahí es donde se activa lo más poderoso. Las bendiciones que vienen no por apuro, sino por perseverancia. Porque la paciencia, esa que tantos desprecian, es la que abre las puertas que la prisa nunca podrá tocar. Hebreos capítulo 10. Versículo 36, dice, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. No dice que la promesa vendrá al instante, dice que llegará después de haber obedecido, después de haber esperado, después de haber confiado. Y eso nos confronta porque vivimos en una cultura que lo quiere todo ya. Pero Dios no se rige por la urgencia, se rige por el propósito. Y su propósito es que tú no solo recibas, sino que estés listo para sostener lo que Él te entregará. La paciencia no es pasividad, es obediencia sostenida.
Es seguir haciendo lo correcto cuando no ves resultados, cuando no hay aplausos, cuando no hay señales. Es seguir sirviendo, orando, creyendo, amando, sembrando, aunque todavía no veas cosecha. Porque sabes que Dios no miente y que su palabra no regresa vacía. Y cuando tu alma entiende eso, aprendes a confiar sin condiciones. Ya no vives buscando promesas, vives haciendo su voluntad. Y eso, aunque no lo parezca, es lo que activa las bendiciones mayores. Dios no premia la emoción del momento. Él honra la constancia y muchos se pierden lo mejor que Él tenía para ellos porque se rinden justo antes del cumplimiento, porque dejan de sembrar por impaciencia, porque su obediencia dependía del resultado inmediato. Pero los que obtienen la promesa son los que entienden que el proceso es parte del milagro, que el carácter se forma en la espera, que la fe se fortalece en la incertidumbre, que la confianza se prueba en el silencio. La paciencia te mantiene firme cuando todo te dice que renuncies. Te recuerda que no caminas por lo que ves, sino por lo que crees. Que Dios está haciendo algo incluso cuando tú no lo sientes. Que tu obediencia nunca será en vano, aunque nadie la celebre. Porque cada paso que das con fidelidad, cada decisión que tomas por amor a Dios, cada vez que dices sí a su voluntad aunque no la entiendas, estás más cerca de lo que Él prometió. Y no solo eso, la paciencia también protege tu corazón. Te guarda del orgullo, de la desesperación, de la comparación. Porque cuando confías en el tiempo de Dios, dejas de mirar la velocidad de los demás. Sabes que tu camino está marcado por su mano. Sabes que la promesa llegará cuando estés listo, no cuando tú quieras. Y eso te da paz. Ya no te apuras, ya no te frustras. Ya no haces tratos con el miedo, caminas con seguridad, aunque el camino sea largo. Así que si hoy estás esperando, no te detengas, no midas el valor de tu obediencia por los resultados inmediatos. Mídelo por la fidelidad que agrada a Dios. Mídelo por la certeza de que Él está contigo en cada paso, porque Él no se olvida de quienes obedecen. Él no ignora a los que esperan con paciencia. Él tiene promesas reservadas para los que no se rinden. Y cuando llegue el momento, entenderás que valió la pena. No te apresures, no cambies obediencia por atajos, no sacrifiques tu futuro por una gratificación instantánea. Dios no está formando solo tu entorno, está formando tu alma. Y si perseveras, si haces su voluntad sin condiciones, si eliges confiar incluso cuando no ves, entonces sí, vas a recibir lo prometido. No solo una bendición más, sino una bendición mayor, de esas que solo se entregan a los que entienden que obedecer primero y confiar después es el camino más seguro hacia el cumplimiento. Enseñanza 15. Dios ve el panorama completo, tú solo una parte. Tú ves el momento, Dios ve la eternidad, tú ves el obstáculo, Dios ve el propósito detrás, tú ves el ahora, Dios ve el después, el fruto, la transformación. Por eso muchas veces lo que Él hace no tiene sentido para ti, pero tiene perfecta coherencia en su plan, porque sus pensamientos no son los tuyos, ni sus caminos son los que tú habrías elegido. Él no responde desde la emoción, responde desde la sabiduría. Y aunque muchas veces no entiendas por qué algo pasa, puedes descansar en quién es Él, alguien que ve el panorama completo. En Isaías capítulo 55, versículo 8, Dios lo deja claro: mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. ¿Qué significa eso? Que tú puedes confiar incluso cuando no entiendas, porque si solo confías cuando todo te queda claro, tu fe será frágil. Pero si decides confiar sabiendo que Dios ve más allá, tu confianza se convierte en fortaleza. No porque tengas todas las respuestas, sino porque sabes que el que las tiene nunca pierde el control. Dios ve tu vida como un todo, no como fragmentos. Él no se guía por lo que está pasando esta semana. Él conoce desde el inicio hasta el final. Y lo que hoy parece una interrupción, mañana será parte clave de tu historia. Lo que hoy te frustra, mañana será lo que te formó. Lo que hoy no entiendes,
mañana será tu testimonio. Por eso no tienes que comprender todo para seguir caminando. Tienes que aprender a confiar en el corazón de un padre que nunca comete errores. A veces Dios permite desvíos que no pediste, te saca de lugares donde te sentías cómodo, te cierra puertas que tú querías forzar. Y todo eso puede parecer injusto si solo miras tu perspectiva limitada. Pero si levantas la mirada y recuerdas que Él ve desde arriba, desde lo eterno, desde lo completo, entonces tu alma se calma, porque no necesitas entender el proceso para confiar en el guía. Y Dios nunca se equivoca de ruta. Él te está llevando a lugares que ni siquiera imaginabas, pero que fueron pensados para ti desde antes de que nacieras. El problema es que queremos que Dios actúe, queremos que lo haga rápido, fácil y sin dolor. Pero Él no está comprometido con tu comodidad, sino con tu crecimiento. No está enfocado en solo darte cosas, sino en convertirte en alguien que pueda sostenerlas. Por eso muchas veces te lleva por caminos que no habrías elegido, pero que te llevan al destino que Él sí diseñó para ti. La fe más profunda no es la que dice Dios, haz lo que yo quiero, sino la que dice Dios, haz lo que tú sabes que es mejor, aunque yo no lo entienda todavía. Esa clase de fe no se basa en ver resultados, sino en conocer su carácter. Esa clase de confianza no se rompe cuando algo cambia, porque sabe que incluso los cambios están bajo su control. Y cuando vives así, ya no te desesperas por explicaciones. Aprendes a vivir con paz en medio del misterio, porque sabes que el que está escribiendo tu historia no improvisa capítulos. Así que si hoy te sientes confundido, si no entiendes lo que Dios está haciendo, si sientes que algo no tiene sentido, respira. Recuerda que tú solo ves una parte. Él ve todo. Y si decides confiar, aunque no veas el cuadro completo, estarás posicionándote para recibir lo que solo se revela a los que esperan con fe. No necesitas tener todo claro para seguir avanzando. Solo necesitas saber que Dios está en control. Y Él lo está. Aunque tu camino parezca torcido, Él lo endereza. Aunque tu alma esté inquieta, Él te sostiene. Aunque no tengas respuestas, Él ya tiene la victoria trazada. Y cuando todo se revele, cuando mires atrás, vas a agradecer cada desvío, cada silencio, cada no que en su momento no entendiste, porque todo formaba parte del panorama perfecto que solo Él podía ver. Confía, porque Dios ve más allá de lo que tú puedes imaginar. Y si Él está guiando tus pasos, puedes tener la certeza de que, aunque ahora no lo veas, vas camino a un destino diseñado desde el cielo para ti. Si llegaste hasta aquí, no fue por casualidad. Fue Dios recordándote que su tiempo es perfecto, que no ha olvidado tu oración y que lo que Él prepara en silencio es más grande de lo que imaginas. Antes de irte, te invito una vez más, ve a los comentarios y escribe con fe esta frase como un acto de confianza total en Dios. Dios, dame paciencia para esperar tu hora. Amén. Hazlo como una oración escrita, como una semilla de fe, como un compromiso de alma. Hazlo sabiendo que el cielo escucha a los que esperan con humildad. Ahora oremos juntos. Señor amado, gracias por cada persona que escuchó este mensaje. Fortalece su fe, calma su ansiedad y enséñales a confiar en tu tiempo. Aunque no vean señales, que puedan creer en tu fidelidad. Aunque haya silencio, que su esperanza no se apague. Hoy te entregamos el reloj, el control, las expectativas, porque confiamos en que lo que tú harás llegará en el momento perfecto. En el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos en el próximo mensaje. Y recuerda, Dios no se demora. Él prepara.